¿Ahora? ¿Sí? Vale. Precisamente hoy que no... Todos los días compruebo que se mueven las onditas estas y hoy que no lo he comprobado, ha dado la casualidad de que no se escucha. Bueno, de todas maneras, si hay por ahí gente, si quieren, podemos poner los altavoces por si quieren hablar. Bueno, por si quieren hablar por ahí. Aunque nos vamos a quedar solos. Vamos a darle aquí a volumen. Dile que digan algo para probar. Sí, ¿se me escucha, Diony? Sí, te escucha. Bueno. Vale, muchas gracias. Tú eres Rafa, ¿no? Te Sí, sí. reconocido la voz. Muy bien. ¿Cómo llevas esa pierna? ¿Bien? Bien, bien. Hoy he estado una revisión y bien. Muy bien. Venga. Vale. Bueno, pues vamos a... como iba diciendo, pues lo que... le he añadido un método getDNI y setDNI en empleado, pues para consultar el DNI y para actualizarlo. Bien, el programa, ¿vale? Pues bueno, pues lo estuvimos haciendo y ahora estamos resolviendo pues una serie de cuestiones que se nos preguntaban. Las cuestiones, la primera es por qué daba el error al ejecutarlo y no compilarlo, cómo corregiría ese error. Estuvimos viendo que cuando nosotros en lista empleado, en muestra DNI, aquí el INX lo habíamos dicho mientras que fuera menor que el tamaño del array. ¿Qué pasa? Que si el array no estaba lleno, había punteros a nulo. Recuerdo que estuvimos viendo esto ayer, había punteros a nulo. Y el acceder a los métodos, al getDNI de algo que es nulo, pues eso da error, ¿vale? Está puesto así el ejercicio a conciencia porque es un error que seguramente que os va a dar más de un quebradero de cabeza en el futuro. Así que bueno, os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Ahora dice, ¿cuántos objetos se han creado durante la ejecución del programa? Indica cuáles son esos objetos. Bueno, esto es una pregunta, pues bueno, para que distingáis entre lo que sería el objeto y clase. Para ello, nos tendríamos que ir a empleado, y aquí en empleado, no, a ejercicio 2, a la clase principal, y en este caso aquí tenemos 3 objetos empleados y un objeto lista de empleados. En total serían 4, aunque bueno, el ejercicio original solamente nos pedía que diéramos de alta un empleado, por lo menos serían dos objetos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros asignamos un objeto en lista de empleados, cuando nosotros añadíamos un empleado, dábamos de alta, en esta instrucción, nosotros al igualarlo, ¿vale? Os dije de que tuvierais cuidado porque eso en verdad no copia el objeto, sino que lo que le asigna es la referencia a memoria del objeto. Esto lo que asigna es una referencia. Por lo tanto, si nosotros no destruimos el lista empleado, el empleado en cuestión, una vez que lo hemos asignado, es decir, si nosotros, empleado 1, no tenemos la precaución de eliminarlo, así se destruye un objeto en Java, pues podemos tener efectos colaterales, ya que al modificar el empleado 1, aquí le modificamos el DNI, pues esa modificación repercute en la lista, ¿vale? Os recuerdo que eso, y pueden ocurrir cosas desagradables, a menos que clonemos el objeto, que eso lo veremos pues más adelante. Bien, eso era una cosa que había que tener en cuenta. Vamos a seguir respondiendo a las preguntas. Dice, ¿cuántos objetos persisten al final de la ejecución? Indica cuáles son esos objetos. Bueno, los objetos que persisten hasta el final de la ejecución del programa,
pues en este caso pues son también los tres que hemos creado, ¿vale? Una pregunta un poco, no tiene mucho sentido con estos datos, pero bueno. Dice, ¿por qué el número de objetos de la pregunta 2 son distintos al número de la pregunta 3? Vamos a ver. Y contesta a la vez, crea un objeto. Aquí hay algo raro. No, la respuesta es la misma. Serían 3. Sí, pero no crea, lo hace sobre objetos que están ya creados. En verdad persisten los mismos, no se destruye ningún objeto. En verdad aquí el número de objetos pues sería el mismo. No hay. Yo creo que está mal enfocada la pregunta. Pues al final de la ejecución pues están los mismos objetos, ¿vale? A menos que se refiera como final de la ejecución una vez que salimos del método main que se destruyen los tres objetos, que serían ninguno. Dice, ¿qué ventaja tiene hacer una lista de empleados en vez de hacerlo directamente con una lista de los 10 DNI, los 10 números de matrícula y los 10 nombres, etcétera? Es decir, ¿qué ventaja tiene de hacer una lista de empleados? Yo podía haber hecho una lista de empleados, pero también podía haber hecho una lista con los 10 DNI, 10 números de matrícula, 10 nombres, 10 apellidos. ¿Qué ventaja creéis que puede tener el crear el array empleado? Es decir, yo podía, lo que viene a decir la pregunta es que yo puedo hacer esto, lista empleado, yo puedo crear este array, pero también podía haber creado este otro array, este conjunto de array. Podría haber dicho string nombre, una string DNI, string nombre, número de matrícula, n matrícula, string nombre, así, nombre, string apellido 1, string apellido 2 y string, me parece que era perfil. ¿Vale? Yo podía haber hecho esto, lo podía haber, mi clase lista empleados podía haber utilizado estos atributos en vez de este empleado, un array de empleados. ¿Qué ventaja cree ustedes que os puede aportar los objetos? Crear un array de objetos en vez de un array de un montón de array de string. Ventaja, venga, una ventaja. Que son menos líneas. ¿Son menos qué? Que son menos líneas. Esa sería una, que sería el código es más simple, ¿vale? Aunque aquí, si ustedes os fijáis en empleados, en los atributos lo definimos como si fueran elementos atómicos, ¿vale? Pero luego a la hora de manipular y de tratar con ellos, pues el código se simplifica bastante, ¿vale? Sí. ¿Y por qué en empleado no lo has puesto string? En empleados porque es un array de... Porque lista, esto sería una lista, la lista de empleados. Aquí podéis poner el empleado, lista empleado. Lo que pasa es que es una lista, he puesto lista, ¿vale? Lo podría haber llamado así, una lista de empleados, ¿vale? No es string porque es una lista de objetos empleados. Y precisamente esa es la pregunta que yo hago, que por qué es mejor hacerlo así que creando un array de cada uno de los nombres y olvidándome incluso de la clase empleado, ¿vale? Y bueno, como tú bien decías, pues el código me va a salir al final con menos líneas, ¿vale? Aunque esto lo tengo que poner como atributos atómicos en empleados, pero luego a la hora de insertarlos en la lista, pues todos se simplifican en una línea de código. Si yo hubiera optado por esta opción,
aquí tendría que poner esta línea de código por cada uno de los arrays que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Sería más complicado y menos intuitivo de entender, ¿vale? Esto, pues, la verdad es que una vez que os acostumbréis es más legible, ¿eh? Nosotros tenemos un empleado que queremos meterlo en la lista, pues nosotros metemos en la lista el empleado y ya está, ¿eh? Y me olvido de cualquier otra cosa, ¿vale? ¿Puedes volver a explicar el dis? El dis lo que es esto sería es el objeto actual, el objeto propio, ¿vale? Es decir, si tú pones dis dentro de la clase lista empleado, dis hace referencia al objeto de lista empleado, ¿vale? Y se suele utilizar para, a continuación, hacer referencias a atributos, para decir que esto es un atributo de esta clase, ¿vale? Hay veces que no hace falta ponerlo, que es redundante. Hasta aquí he puesto yo aquí algo que no o he borrado. Sí, he borrado aquí último empleado. Estaba abajo, es verdad. Sí, ahora sí. Y ahora, esto, lista, sí, aquí es que le cambié el nombre y... hay veces que es redundante, por ejemplo, aquí aquí pues podemos obviar el dis. Si no ponemos el dis, pues me va a funcionar igual, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, aquí en empleado, cuando yo tenía este constructor y tenía un parámetro, un nombre del parámetro que es igual al atributo, pues el dis me va a servir para desambiguar, ¿vale? Para decir que es el atributo de la clase, ¿vale? Bueno, pues da más legibilidad y da un código pues más fácil de mantener, sería la respuesta. Y ¿por qué en último empleado se le ha especificado el tipo? ¿El qué? En último empleado sí. se le ha puesto int. Sí, porque el último empleado es un entero. Esto lo que sirve en verdad, este último empleado, lo que te sirve es para saber cuántos elementos llevas metido dentro del array empleado. ¿Vale? Este último empleado en verdad no tiene nada que ver con los empleados. No es un atributo de empleado, sino que es un atributo de lista empleado. Es decir, que lo que me sirve eso es para saber los elementos que llevo metido dentro de la lista. ¿Vale? ¿Y para qué? Pues precisamente para donde me daba error, ¿vale? Cada vez que yo tenga que recorrer todos los empleados de mi array, sabe cuándo tengo que parar. Que tengo que parar cuando un índice determinado llegue a dis.empleado, ¿vale? Por eso pues no tiene nada que ver con empleado, tiene que ver con la lista, no con el empleado, ¿vale? Bueno. Y ahora la pregunta 6 me dice, ¿puedes crear más de un constructor para empleado? ¿Cómo sabe Java que tiene que utilizar uno u otro? ¿Recibe algún nombre técnico esta propiedad? Bueno, esto, bueno, en verdad ya os lo he comentado. ¿Podemos crear más de un constructor? Pues sí. De hecho, empleado pues lo tiene. ¿Vale? Una clase puede tener varios constructores. ¿Y cómo distingue Java entre un constructor y otro? Pues por los parámetros. Sabe que tiene que utilizar un constructor u otro por el número de parámetros y tipo de parámetros que nosotros le ponemos. Es decir, por ejemplo, nosotros, este constructor, que sugería, no me acuerdo quién, me parece que fue Dani, ¿no? de meter un subconstructor, pues preguntando por teclado los atributos, ¿vale? Si yo lo llamo igual que el constructor por defecto, como ya tengo uno definido, pues me va a dar error, ¿vale? Es decir, que si quiero crear otro constructor, tengo que modificarle por fuerza el número de parámetros en número o en tipo, ¿vale? Pues bueno, yo le he puesto un boolean absurdo, le puse boolean teclado, ¿vale? Y bueno, que a eso le paso true o false, pero bueno, yo en verdad lo que quiero este parámetro es para distinguirlo del
del constructor de arriba, ¿vale? ¿Y cómo se llama al hecho de tener varios constructores con el mismo nombre o varios métodos con el mismo nombre? Eso se llama, este fenómeno se llama la sobrecarga, ¿vale? La sobrecarga o polimorfismo. Polimorfismo hecho a base de sobrecarga, ¿vale? Sobrecarga de un método. Bien, pues eso sería un poco las preguntas. ¿Vale? Pues bueno, y ese sería pues el ejercicio 2, ¿vale? Sí, es molesto, la verdad. Vamos a ver, esto me tiene balance, volumen, ahora, ¿no? Y le podemos... Y ahí podemos ver más ejemplos en los que se aplique lo de la clase y los objetos y los constructores. Sí, eso vamos a ir, en los ejercicios, los siguientes ejercicios vamos a ir viendo más. Sí, pero dice que a partir que se avanzaba en los ejercicios era más complicado. Sí, de otro ejemplo sencillo, ¿no? Sí, claro. Que sea básico. Pues no sé, pero te voy a ver porque... A ver, siguiente ejercicio, que sería el 4. Diseñar una clase para modificar un semáforo. Constructor, bueno, os puedo poner uno simple, ¿ves? Voy a poneros un ejemplillo simple, ya que el 4 pues se va complicando un poco más. Vamos a ver. Esto sería, espérate, bueno. Vamos a coger y vamos a crear un ejemplo, vamos dentro, que sea dentro de... Lo voy a poner como si fuera dentro del ejercicio 2 y vamos a crear pues una clase, por ejemplo la clase coordenada. New class, vamos a crear una clase que sea la clase coordenada. Totalmente distintos, cambio el ámbito también para eso, para que veáis más. Y ahora, esto sería la clase, ¿vale? Ahora, una clase le vamos a poner los atributos. Unas coordenadas, pues vamos a suponer que son coordenadas de un espacio de 2 dimensiones. Luego, un espacio de 2 dimensiones, ¿qué atributos tiene? La X y la Y, ¿no? Pues bueno, pues esos serían los atributos. Private int X, private int Y, ¿vale? O bien, pues esos serían los atributos. Vamos a poner aquí comentarios. Ahora vamos a crearle los métodos. Lo primero que tengo que crearle es un método constructor, ya que el constructor es lo que me va a hacer es inicializarme pues, los parámetros. Vamos a suponer que nosotros tenemos una pantalla, vamos a poner clase coordenada para una pantalla de 800 por 600, ¿vale? Píxeles. Vamos a tomar esa resolución de 800 por 600. Bien, pues la coordenada pues la vamos a inicializar al punto central, por ejemplo, ¿vale? De la pantalla. Pues entonces vamos a crear un constructor por defecto, que sea public coordenada. Si queremos que sea un constructor, se tiene que llamar igual que la clase. Si es el por defecto, pues abro y cierro paréntesis, ¿vale? No le pongo parámetros. Ahora, la x, this.x, es igual a, serían 800 entre 2, 800 partido 2, y la y es igual a 600 partido 2, ¿vale? Ahora vamos a crearle pues otro constructor. Vamos a suponer que queremos un constructor, pero esta vez las coordenadas me van a venir dadas por parámetro. ¿Vale? Pues puedo decir public
coordenada, ¿vale? In X, coma, in. En los paréntesis, ¿qué es lo que se especifica? Los paréntesis son los parámetros. Parámetros es la información adicional que necesita el método. Por ejemplo, si ahora yo voy a construir el objeto coordenada en base a 2 puntos que me van a dar, ¿vale? Pues yo necesito esos 2 puntos, ¿vale? Al dis.x le tengo que asignar algo, ¿vale? Pues le asigno la x y a dis.y pues igual a la y, ¿vale? Bueno, esos serían los constructores. Ahora vamos a ir añadiendo métodos. Vamos a crear un método que nos muestre las coordenadas en la pantalla. Muestra las coordenadas en la pantalla. Hasta ahí, ¿qué es lo que hace la máquina? Hasta aquí lo que hace es asignar valores a la X y a la Y. ¿Vale? O sea, en el primer método ¿Mm? asigna un valor a X y uno a la Y. Le da los valores de la pantalla, del centro de la pantalla. Sí. Y en el segundo método le está volviendo a asignar los valores. Sí, pero esta vez se los paso yo por parámetro. Porque si no se lo pusiera en el parámetro, es como si no, o sea, estaría vacío. Claro, bueno, nada más que dispondría yo de este constructor. ¿Vale? Pero si quieres, vamos a hacerlo. Esto lo voy a comentar. Vamos a olvidarnos de este método. ¿Vale? Para que lo vean más claro. Vamos a suponer que nada más que... Bueno, lo voy a borrar tampoco. Está tanto así. ¿Vale? Vamos a crear un único constructor. Y voy a crear un método que me muestre las coordenadas en la pantalla. ¿Vale? Para irlo ejecutando paso a paso. Aquí digo public sería muestra, un método que lo voy a llamar muestra, void, que no tiene parámetros, ya que lo que hace es mostrarme pues el valor de X y en la pantalla. Esto va a tener dos system, valor de X, valor X, luego ponemos X dos puntos, más dis.x y la Y, dos puntos, más dis. Vale. Y ahí porque le ha puesto a public, le ha puesto void y en el loop. Porque este es un constructor. El constructor, el void este es el tipo que devuelve, el tipo de datos que devuelve, ¿vale? Si no devuelve nada, tenemos que poner void, ¿vale? Ahora, en método constructor, un constructor nunca te va a devolver nada. Lo que devuelve el constructor es el propio objeto, ¿vale? Entonces, como un constructor nunca devuelve nada, pues por eso no se pone tipo. Bueno, sí devuelve el objeto, ¿vale? Pero es un método especial y por eso no se pone nada. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo. Vamos a ir al método main para que veáis estas coordenadas cómo funcionan. Vamos a ver. Ponemos coordenadas. Ahora instanciamos el objeto. Ponemos el nombre de la clase, coordenada. El punto 1 va a ser este el punto 1. Y ahora tengo que crear el objeto. Este sería la declaración del objeto. Y para crear el objeto, lo voy a poner en dos líneas que se puede poner en una sola línea. ¿Vale? Lo que yo tengo aquí es una referencia a un objeto. ¿Vale? Pero eso no tiene nada. Esto apunta a una memoria que está vacía. ¿Vale? Ahora, para crear el objeto, o lo que se llama instanciar el objeto, yo tengo que crear memoria para ese objeto, memoria para meter la información de los atributos. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? Pues llamando al constructor, que para eso sirve el constructor. ¿Cómo llamo al constructor? Pues le pongo new y ahora el nombre del constructor, que coincide con el de la clase, coordenadas. ¿Vale? Y se pone así, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este es el constructor por defecto. ¿Vale? Arriba de esa línea que ha puesto coordenadas de 1, coordenadas es porque la clase se llama coordenadas. Claro.
Esto es como si yo declaro una variable de un tipo y el tipo fuera coordenada. Esto era cuando yo ponía int a, por ejemplo. ¿Vale? El tipo sería la clase, ¿vale? Y esto sería lo que es la variable local, es lo que yo estoy llamando objeto. ¿Vale? Pero la tienes que declarar. Esto sería una declaración. Ahora, una vez que tú declaras un objeto, tú tienes que crearlo. Una cosa es declararlo y otra cosa es crearlo. Crear en programación significa reservar memoria para los datos de ese objeto. ¿Vale? Entonces, para crear la memoria ponemos new. ¿Vale? New y ahora el nombre del constructor. Y eso me va a crear un objeto P1 con los atributos X e Y inicializados a lo que yo haya puesto en el constructor. Es decir, si yo en el constructor que tengo es este, y he dicho que X va a valer 800 entre 2 y la Y va a valer 600 entre 2, ¿vale? Pues eso tiene que ser los valores que tienen que tener los atributos de P1. Si yo muestro P1, con P1.muestra, si yo hago esto, yo aquí lo que estoy haciendo es invocar el método muestra que he puesto aquí, que he hecho aquí, ¿vale? Si yo lo utilizo el método muestra, me va a mostrar esa X y esa Y me la va a mostrar por la pantalla. Si yo lo ejecuto, fíjate que pone X vale 400 y la Y vale 300. Entonces, P1 tiene los valores o tiene uno. P1 es un objeto coordenada, es una coordenada. Y la coordenada, es que ese es el ejercicio de abstracción que tú tienes que hacer. Que P1 es un objeto coordenada y el objeto coordenada te encapsula dos atributos, la X y la Y. ¿Vale? Ya cuando tú hablas de coordenada, tú ya supones que esa coordenada tiene una X y tiene una Y. Y te va a resultar luego más fácil trabajar con ella. ¿Vale? La clase coordenada la define con estos atributos y ahora tú aquí pues le haces métodos. Métodos que son las operaciones que puedes hacer con esas coordenadas. ¿Vale? Que pueden ser las que a ti se te ocurran. ¿Vale? Ahora, ¿nosotros podemos crear otro constructor? Pues sí, vamos a suponer que yo no quiero, que te digo yo, que las coordenadas iniciales sean las del centro, sino que yo le quiero especificar las mías propias, unas coordenadas mías propias. Pues vamos a crear, por ejemplo, puedo crear otro objeto, P1, P2, y ahora yo digo que P2 es igual a new coordenada, y ahora se lo voy a pasar por parámetro del punto 1010. ¿Vale? Pues bien, tengo que crearle ahora un constructor al cual yo le pueda pasar las coordenadas por parámetro. ¿Vale? ¿Eso cómo lo hago? Pues me vengo aquí a la definición de la clase y me voy a crear un public coordenada con dos parámetros, un parámetro X y parámetro Y. Y ahora yo voy a decir que a X le voy a asignar el parámetro X y al atributo Y le voy a asignar el parámetro Y. Tengo aquí el punto y coma, que no lo debería haber puesto, y una llave. Ahí va. ¿Vale? Si yo hago esto, que por eso digo que se puede hacer otro constructor. ¿Para qué me sirven los parámetros? Pues esta es la X y la Y que me va a dar el usuario por el otro método, el que esté utilizando mi clase coordenada. ¿Vale? Esta X y esta Y me van a venir dadas de aquí. Va a ser el 10,10. Porque yo quería darle 10,10. Si yo le hubiera querido poner 10,5, pues me hubiera puesto 10,5. ¿Vale? Si yo ahora muestro P2, fijarse que me está mostrando los valores que yo les he pasado por aquí, porque lo que hace es asignarle al atributo 1 y otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Y cuando en el método usas el void, ¿Mm? dice que no devuelve nada. Sí. Vale.
sea, ¿a qué te refieres con devolver? Devolver, vale, vamos a hacer un método que devuelva. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero pues saber el valor de la X pero para manipularlo luego en mi programa, ¿vale? Vamos a crearle un getter. Vamos a devuelve el atributo X, ¿vale? Sería public int get X, por ejemplo, ¿vale? Return .x. Aquí, en este caso, esto es lo que yo ya digo como devolver un valor. En este caso estoy devolviendo pues el valor del atributo X, ¿vale? Pongo aquí un int y ahora aquí tiene que ir acompañado de una instrucción return que me retorne pues algo, esto tiene que ser entero, algo que sea entero. En mi caso va a ser la X, ¿vale? ¿Con esto qué consigo? Pues con lo que consigo es que yo puedo hacer así, por ejemplo, me creo aquí un valor entero, x sub 1, y ahora yo digo que x1 es igual a p1.getX. Y ahora, ya si quiero, pues a x1 le puedo sumar, por ejemplo, 10, más igual a 10. ¿Vale? Puedo, por ejemplo, hacer eso. Por ejemplo, suponte que yo quiero mover el punto, lo quiero mover en el eje de las X. Pues puedo hacer eso. Y ahora me puedo crear otro objeto, P3. Y ahora P3 es igual a new coordenada x1,5, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, el devolver un valor lo que me va a permitir es consultar un atributo o una operación involucrada con ese atributo para luego yo manipularlo en mi programa, por ejemplo, para crear un punto desplazado en el eje de las X. ¿Vale? Si yo esto lo ejecuto, me va a dar un tercer, tengo que poner muestra, pt.muestra, le voy a poner un tercer punto que es igual a este X, pero desplazado 10 posiciones. ¿Lo ves? Vamos a hacer, espérate, si querés, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a utilizar el ejemplo con una figura. También aparece por ahí en un ejercicio, pero bueno, con la figura quizás con esto ya sí lo vais a ver mejor. Vamos a suponer que vamos a crear una nueva clase que sea la clase cuadrado. O el triángulo. Bueno, vamos a hacer cuadrado con un único atributo, que sería el lado. El atributo de un cuadrado, ¿qué atributo tiene? Pues el lado, ¿no? Sería private in lado. ¿Vale? Le vamos a crear el constructor por defecto. Sería public cuadrado. This punto lado es igual a, por ejemplo, a 1. Lo inicializo a 1. Esto con inicializarlo a 1. Y vamos a crearle otro constructor que le dé el lado por parámetro y se lo asigne. Y el lado igual a lado. ¿Qué cosas puedo hacer con un cuadrado? Pues, por ejemplo, calcularle el perímetro. El perímetro me va a devolver un entero. Perímetro. Y bueno, no necesita ninguna información adicional. ¿Cuánto vale el perímetro? El perímetro vale, vamos a ver, per, se puede hacer en una sola línea, pero bueno, lo voy a hacer en varios para que lo veáis claro. El perímetro es igual a 10 lados multiplicado por 4, ¿vale?
Y como yo he puesto arriba un int, ahora aquí tengo que poner un return, algo que sea entero, que va a ser el perímetro. ¿Vale? Pues esto sería, bueno, una operación que puedo hacer con un cuadrado, calcular su perímetro. Como esto, cuando yo hablo de devolver, significa de que aquí hay un int. Por lo tanto, aquí este método tiene que tener un return, ¿vale? Un valor entero. ¿Esto qué es? Es una variable resultado de un procesamiento, de un procesado de datos para darme una información, en este caso el perímetro. ¿Que quiero otro método con la superficie? Pues yo pongo public int superficie, la superficie de un cuadrado, int sub, para superficie es igual a this lado por this lado. ¿Vale? Esta sería, bueno, otra operación típica que puedo hacer con un cuadrado, la superficie, la devuelvo. ¿Vale? Porque si no pusiera el return, la variable se destruiría. Sí, te da error el programa, ¿vale? Porque este return va ligado a este int. Lo mismo que esta llave está ligada a esta otra llave. Tú no puedes poner una llave, no puedes abrir una llave sin luego cerrarla. Tú no puedes indicar aquí un int sin que aquí pongas un return. Si tú esto lo comentas, te va a dar aquí el error diciendo que este método debe devolver un resultado de tipo entero. ¿Vale? Está ligado. Si tú pones aquí algo que no sea void, esto está ligado a lo que a este return te exige ponerle al final un return. ¿Vale? ¿Qué utilidad tiene? Pues por ejemplo, yo puedo crearme cuadrados. Vamos a crear aquí, en vez de coordenadas, vamos a crearnos unos cuadrados. Vamos a crearnos dos cuadrados. Cuadrado 1, cuadrado C1, esta va a ser la cocina. Vamos a suponer que tenemos una casa que es cuadrada. Cuadrado cocina, el suelo. Podemos inicializarla en la propia declaración. Pues new cuadrado, vamos a suponer que es de 3 metros cuadrados. Le ponemos 3. Y ahora cuadrado del salón. Vamos a suponer que nuestra casa es una cocina y un salón. Igual a new cuadrado. Vamos a suponer que son de 5 metros cuadrados el salón. ¿Vale? ¿Cuántos metros cuadrados tiene mi casa en total? Vamos a declararme una variable que sea metros cuadrados y metros casa. ¿Vale? Los metros cuadrados que tiene mi casa, metros casa, es igual a el área de la cocina, cocina.superficie, más el área del salón, salón.superficie. ¿Vale? Esto es como si tú lo sustituyeras por el tipo que te devuelve, por el entero que te devuelve. ¿Vale? La gracia que tiene el return es que es como si tú esto lo pudieras sustituir por el valor que te devuelve. ¿Vale? Que en este caso sería la superficie del cuadrado. ¿Vale? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, pues para hacer una operación de este tipo. Pues aquí en este caso para calcular los metros cuadrados que yo tengo de casa. Por ejemplo, tengo una casa con metros casa m cuadrado. Por ejemplo. Y metros casa, aquí me falta un más. Ahora, ¿vale? Si yo esto lo ejecuto, ok, pues tengo una casa con 34 metros cuadrados. Fíjate que esto es lo que me ha devuelto. Yo tengo una cocina de 3 metros de largo y un salón con 3 metros de largo, que son cuadrados. 3 por 3 serían 9. Y 5 por 5, 25. 25 más 9, 34. Pues fijarse de qué forma abstracta, tan elegante,
puedo hacer yo un programa que me calcule pues, los metros cuadrados de una casa. Aquí he puesto cuadrado, pero también lo podíamos haber hecho con un rectángulo. Si yo aquí en vez de cuadrado pongo rectángulo y me creo un lado y un largo y un ancho, solamente cambio esta formulita de aquí y puedo calcular pues, los metros cuadrados de mi casa con habitaciones rectangulares, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene la orientación a objetos? La orientación a objetos permite enfocarme en problemas de manera individual. Es decir, cuando yo estoy programando mi clase cuadrado, yo solamente pienso en un cuadrado. Pienso en el cuadrado, pienso en las características que tiene el cuadrado, que tiene un lado, pienso en lo que yo puedo hacer con el cuadrado, que es calcular su perímetro, su superficie, pienso en cómo inicializar ese cuadrado. Yo nada más que pienso en cuadrado, me olvido del resto del programa. Cuando ya tengo mi clase hecha y compruebo de qué funciona, pues a la hora de utilizarlo, pues yo ya me abstraigo del cuadrado. Yo ya dejo de pensar en cuadrados, sino que ya lo único que hago es utilizarlo. Que tengo una cocina de 3 metros de lado, pues bueno, pues yo me creo un objeto cuadrado que va a ser la cocina. Que yo tengo un salón con 5 metros de lado, pues yo me creo un objeto de tipo cuadrado que va a ser el salón. ¿Que quiero calcular los metros de la casa? Pues yo sé de que invocando al método superficie, ¿vale? Pues eso me va a dar pues el área de ese cuadrado. Y ya aquí pues ya me abstraigo yo de cómo se calcula esto. Yo solamente pues tengo que utilizarlo y ya está. ¿Puedes subir eso a la plataforma? Sí, bueno, está grabado, pero vamos, si quieres lo subo. Vamos, de esto de todas maneras vamos a hacer más ejercicios, ¿vale? Que esto es, ¿vale? Pero bueno, si quieres lo subo. Subo el cuadrado, ¿no? Bueno, y el ejemplo 2, ¿no? Venga, pues lo subo. Y bueno, y en vez de público, para el curso privado. Si yo aquí hubiera puesto el método, esto lo hubiera puesto privado, ¿vale? Pues no, aquí me da error porque me dice que no reconoce superficie, ¿vale? ¿Porque no puede introducir los datos? No, porque no tiene visibilidad, por eso se llama operador de visibilidad, no es visible. En cambio, yo aquí en perímetro, por ejemplo, yo sí podría utilizarlo, ¿vale? Vale, dentro de la clase sí tendría visibilidad. Sí, dentro de la clase sí tiene visibilidad. Espérate, aquí me está dando un error. Un superficie. Lo he escrito mal, ¿vale? Aquí, dentro de la misma clase sí lo puedo utilizar. La podría utilizar como utilería de la misma clase, fuera no. ¿Vale? Y en cambio en los atributos, si yo el atributo esto lo pongo público, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, aquí, vamos a ver, un momentito, vamos a poner esto público para que no me dé error. ¿Vale? Si yo el atributo lo pongo público, aquí, por ejemplo, pues puedo cambiar el lado del salón. Salón.lado es igual a 8. ¿Eh? Lo podría hacer una cosa así. Utilizar el atributo de esta forma. Así le asignaría 8. ¿Vale? Y ya tengo una casa con 73 metros cuadrados. ¿Vale? Sería la forma de utilizar un atributo desde... es importante que lo sepáis para que sepáis cómo se utiliza cuando sea público. Aunque, como he dicho, que ahí siempre va a ser privado, pero bueno, eso no quita para que en determinadas ocasiones pues me interese ponerlo público, ¿vale? Pues bueno. Como si pusiera una constante. No, las constantes son final, eso es otra cosa. Lo puedo crear, por ejemplo, una constante. Aquí, por ejemplo, pues tendría sentido ponerla pública.
Por ejemplo, yo puedo poner en cuadrado, por ejemplo, esto es private, ¿sí? Yo puedo crearme un public final in, por ejemplo, raíz de 2, igual a, por ejemplo, math.sqrt. Doble to in, vamos a poner, eso sería doble. ¿Vale? Por ejemplo, esto sí tiene sentido, ¿eh? Y aquí pues lo podría utilizar ese raíz de 2. Yo puedo decir inciso, ¿vale? Salón, punto, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Vale? No puedo hacer eso. ¿Qué? Y ahí ha puesto 2.1, sí. 2 puntos y coma. ¿Dos puntos y coma? Sí, lo entiendo. Ah, vale, vale. Sí, claro, eso no da error porque bueno, la sentencia va así. Bueno, pues continuamos mañana. Cerrar esto.